El sol de la frontera nacía lento, como si cada rayo tuviera que abrirse camino a empujones entre polvo y espinos. Ese día en Dry Creek el aire olía a cuero mojado, a metal caliente y a promesas falsas. Las carretas amanecían alineadas junto a la plaza, los caballos mascaban sus frenos y los hombres, acodados en barriles, hacían ruidos de garganta que parecían acuerdos. En medio de ese ruido, Nahuel caminaba con paso parejo, como quien aprende a no llamar la atención para que la tristeza no lo señale. Llevaba una camisa descolorida, botas reparadas y un silencio que no le cabía en el pecho. Hacía 3 inviernos había enterrado a su esposa y al niño que ella llevaba en el vientre. La fiebre entró en su cabaña como una serpiente invisible y en 3 noches dejó la manta vacía. Nahuel, que de joven había recorrido montes y ríos con su gente apache, se quedó solo en una casa de adobe, al borde del pueblo, con la costumbre de preparar 2 platos servidos para nadie. Desde entonces trabajaba a jornal, llevaba sacos, enderezaba cercas, arreaba ganado ajeno. Solo lo llamaban por su nombre los que lo conocían de verdad. Para el resto era el viudo apache. Un hombre de mirada quieta y manos firmes. Pensaba comprar grano y sal cuando escuchó los gritos. No eran discusiones de precio ni broncas de taberna. Era la voz de un tratante que se ponía en subasta. Nahuel se acercó con la desconfianza de quien ya ha visto demasiadas veces la misma escena. Los curiosos formaban un círculo sucio y en el centro, atada a un poste de anuncios, estaba la mujer. Joven, de cabello negro pegado a la frente por el sudor, la piel polvorienta, los labios partidos. En sus brazos, un bebé envuelto en una manta raída lloraba con esa tosudez que solo tienen los recién nacidos, como si reclamar el mundo fuera su derecho. La mujer y el crío, pregonaba el tratante, sombrero ladeado, botas relucientes, lote completo, $300, mano de obra sana, mercancía tierna, mercancía. La palabra entró en el oído de Nahuel como una espina. Vio por un instante la cara de su esposa tal como la recordaba la última vez, los ojos grandes buscando un hilo de aire. El mundo se volvió una franja estrecha entre el poste y el llanto. No sopesó monedas, ni contó los inviernos que le costaría ese dinero. Abrió la bolsa que llevaba atada al cinturón y volcó su ahorro sin temblar. 300, dijo, por los 2, ahora. Hubo risitas de costado. Un hombre murmuró, loco. Otro escupió al suelo y calculó en voz baja cuántas reses se compraban con ese monto. El tratante miró las monedas, las pasó a otra bolsa y cortó la soga de las muñecas con un gesto mecánico. La mujer se echó hacia atrás, sin saber si la libertad era otra forma de trampa. Apretó al bebé con los dedos blancos. Nahuel no extendió la mano ni impuso su sombra. Le ofreció agua primero, metió la manta del niño bajo su propio poncho para cubrirlo del sol y dijo con una voz lisa, «Conmigo, nadie te apura». Caminaron en silencio hasta la cabaña. El sendero, polvoriento, parecía estirarse a propósito, y cada piedra era una pregunta. Dentro de la casa, el aire estaba fresco. Tenía una mesa tosca, una cama baja, un fogón y una repisa con una manta tejida con figuras de ciervos. Nahuel vertió agua en un cuenco. La mujer bebió con sorbos cortos, cuidando de no derramar ni una gota. El bebé, entre sus brazos, buscó con la boca. El apache calentó en la olla un poco de leche de cabra y la acercó con cuidado. «Soy Nahuel», dijo cuando el llanto cedió. «Aquí no te va a faltar techo ni alimento». Ella tardó en responder, como si el nombre pudiera ser usado en su contra. «Mariela», masculló y alzó un poquito la manta. «¿Y él?» «Miguel». Miguel apenas era un par de manos cerradas y un gemido delgado, pero su respiración llenó la cabaña, como si alguien hubiera abierto una ventana hacia otro mundo. Al caer la tarde, Mariela habló. Su voz salía más abajo del pecho, creciendo a golpes. Contó del ataque a su aldea,
de hombres con pañuelos en la cara y risas de plomo, de las mujeres amarradas a sogas como mulas, de las noches de marcha con el vientre apretado y el parto en un rincón de establo, sin comadrona ni misericordia. No lloró. A veces, el llanto es un lujo que el cuerpo no se puede permitir. «Aquí estás a salvo», repitió Nahuel. «Te vas cuando quieras. Nadie manda en ti». Ese primer día, el silencio fue un animal manso. En la mañana siguiente, cuando la luz se coló por la grieta de la puerta, Mariela ya había barrido el piso y puesto a hervir agua. El bebé dormía con la boca entreabierta. Nahuel salió a recoger leña. Cuando regresó, ella había tendido al sol la manta como si tendera el miedo. No se pidieron explicaciones. Empezaron a vivir. Las semanas se apilaron como leños secos. Ella cosía remiendos, lavaba ropa, aprendía dónde guardaba él la sal y cómo apagaba el fuego con un puñado de arena cuando el viento se ponía impertinente. Él trabajaba en el pueblo, volvía con harina, maíz, a veces un trozo de carne, y con un cuidado que parecía torpeza, dejaba siempre lo mejor para ella y el niño. Por las noches, compartían historias. Nahuel hablaba poco de su esposa, pero enseñaba nombres de estrellas y contaba que su padre le había enseñado a escuchar los silencios. Mariela, de tanto en tanto, soltaba una canción breve que se aprendía sola, mitad arrullo, mitad oración. El desierto, sin embargo, es un animal desconfiado. Cuando ve luz en una casa, se acerca a oler. Un atardecer, Nahuel encontró huellas frescas alrededor de la cabaña. Herraduras, botas, colillas húmedas. Las marcas decían «hoy». Entró con la piel arisca. Mariela, que tejía junto al fogón, le sostuvo la mirada con el susto ya dicho. «Vinieron», susurró. «Dijeron que volverán, que les pertenezco». Las palabras hicieron un nudo en la garganta del apache. El mundo de la ley en Dry Creek era una piel frágil sobre huesos torcidos. No podían quedarse a esperar. Esa misma noche, con Miguel dormido y bien amarrado a la espalda de su madre, empacaron lo justo: cuchillos, una olla, la manta, un saco de harina, una cuerda buena, el arco y las pocas flechas que quedaban. Salieron antes de que el gallo supiera Dios que era día, rumbo norte, donde las colinas guardaban un puesto de intercambio abandonado. Nahuel lo recordaba de cuando escoltaba caravanas: paredes de piedra, un techo vencido, cisterna vieja, pero agua. El camino fue un maestro duro. El calor les hizo ampollas en el ánimo. La arena, a ratos tan fina como harina, se les metía hasta en los párpados. Miguel lloraba poco, la boca buscaba y encontraba. Al tercer día, una tormenta breve los golpeó con granizo pequeño. Nahuel cubrió con su cuerpo la manta del niño, sintiendo el crujido de cada impacto. Llegaron al puesto al cuarto amanecer. El silencio del lugar parecía una promesa. Nahuel apuntaló el techo con troncos rescatados, arregló la puerta con cuero y clavos, levantó una cerca mínima para que no se colaran alimañas. Mariela raspó de las paredes el moho, ventiló cuartos, colgó la manta con dibujos en la pared principal y el lugar pareció, de pronto, menos viejo. Plantó semillas en una franja donde la tierra, oscura, parecía recordar lluvias mejores. Y en el fondo, junto a la cisterna, dejó piedras a modo de escalón para que el agua se alcanzara sin peligro. Al principio dormían por turnos. Cualquier crujido era noticia. El tercer día vieron humo en la lejanía. A la semana aparecieron 3 jinetes. Se detuvieron sin desmontar. El que iba en medio, con una cicatriz vieja cruzándole la mejilla como farallón seco, habló. «Buscamos a una mujer morena y a un recién nacido. Pasaron por aquí». Nahuel no mentía, tampoco regalaba verdades. Apoyó la palma en la madera de la puerta y señaló, con la vista, el arco en la repisa. El de la cicatriz sonrió hacia un costado. «Si la escondes, no te conviene». Una flecha clavada a 2 dedos de su bota cambió la sonrisa por una línea dura.
Los jinetes recularon sin perder la forma. Antes de irse, el de la cicatriz hizo un gesto con la cabeza, como quien apunta nombres para luego cobrarlos. Pasó un mes. La calma no es la ausencia del peligro, es el acuerdo diario de seguir respirando. Miguel crecía entre las manos de su madre. Le salía una risa sin dientes que le agitaba las costillas. Nahuel trabajaba el patio, ponía trampas, salía a cazar y regresaba con carne seca que olía a humo. Mariela horneaba un pan bajo que sabía a paciencia. Enseñaba al niño a cerrar los ojos sin miedo. Por las noches jugaban a decirse el día con pocas palabras. El sol quemó menos, la yegua comió bien, escuché un coyote lejos. Un mediodía de polvo en Remolino aparecieron 5 hombres. Venían con las armas afuera, sin mascar nada. El que hablaba ahora era rubio de barba dura y ojos que miraban sin ver. Dijo que trabajaba para Barnaby Pike. Dijo que había papeles. Dijo que la mujer y el niño eran inversión. «No hay papeles que manden en la sangre», contestó Nahuel, y la frase cayó como una piedra en un charco. El rubio hizo un gesto con la mano. 2 de los suyos bajaron. Uno se acercó demasiado. La flecha le rozó el sombrero y le despeinó la soberbia. Dispararon al aire. Mariela, desde la ventana, apretó el gatillo de un revólver viejo que un arriero había dejado a cambio de sal. El estampido hizo retroceder a un caballo. El rubio escupió al suelo. «Volveremos con el juez». Y volvieron. A los 2 días, un carruaje trajo a un delegado con papeles, sellos y un olor a tinta que daban náuseas. En la oficina del juez de Dry Creek, que tenía techo bajo y la sombra húmeda de la ley a medias, los mirones se apilaron. Barnaby Pike apareció con chaleco de terciopelo, reloj en el bolsillo y sonrisa de quien cree que todo es susceptible de tener precio. Mostró letras, firmas, una contabilidad inventada. Mariela se puso de pie sin que nadie la invitara. Habló con la claridad de una cuerda tensa. Dijo su nombre, dijo la fecha, dijo los golpes, dijo el parto entre gritos ajenos. Contó que Nahuel había puesto dinero no para comprarla, sino para romper la soga. El juez, un hombre cansado de escuchar versiones y pocas verdades, sopesó el miedo y la decencia. Declaró que no veía contrato válido, que no se probaba deuda, que nadie pertenecía a nadie. Pike apretó los labios como quien muerde un hueso. Miró a Mariela y a Nahuel como si pesara su paciencia. No discutió. Con ciertas derrotas, los hombres peligrosos no hacen ruido. Toman aire y esperan la próxima sombra. Regresaron al puesto en silencio. Esa noche, Nahuel dejó la flecha más afilada junto a la puerta y Mariela, sin decirlo, durmió con el cuchillo bajo el colchón. La vida siguió a tirones. Las gallinas comenzaron a dar huevos. La cisterna, en tiempos de calor, olía a piedra fresca. Miguel aprendió a sostener la mirada de los gatos. Una madrugada llegó el de la cicatriz. Venía solo, tambaleando, con una mancha de sangre pegada a la camisa como un mapa mal dibujado. Se desplomó en el umbral. Nahuel se le acercó con el arco tenso, pero Mariela, que traía al niño en la cadera, dijo: «Primero se salva la vida, la cuenta después». Lo metieron, le limpiaron la herida, le dieron caldo amargo para la fiebre. Tardó 2 días en poder decir su nombre, Crowley. Cuando la voz le tomó el cuerpo, habló: «Pike va a trasladar mujeres y niños por el cañón de los Arces. 2 carros, 10 hombres, pasado mañana. No usará el camino del sur. Quiere pasar antes de que cambie la luna». No parecía un engaño. Tenía la mirada de quien se cansó de deber favores a la muerte. Nahuel convocó a 2 navajos jóvenes que conocían los pliegues del cañón como el lomo de sus caballos. Se sumó un ranchero al que Pike le había quitado reses con papelitos de por medio, y un herrero con manos enormes que no perdonaba a los que le tocaran a los suyos.
Mariela preparó tortillas, ató sal en pañuelos, dejó listo el botiquín pobre de su casa. Quiso ir. Nahuel negó con la cabeza. Si caigo, él te tiene. Si caes, ¿quién lo tiene? La frase pesó y cerró la discusión. Partieron con la noche encima. El cañón dormía con la boca abierta. Colocaron una roca en la curva estrecha y escondieron hombres en repisas de sombra. Cuando aparecieron los carros, la tierra vibró como un tambor bajo. La primera flecha no buscó carne. Dibujó en el aire un aviso puro. Los caballos se empinaron, los hombres juraron. El herrero tronó la escopeta sin apuntar para llenar de miedo los huecos. Nahuel saltó al pescante con la rapidez de quien no piensa. Clavó un codazo, quitó un revólver de manos que apestaban a tabaco, y vio por fin a Pike sobre la segunda montura, con el gesto frío de quien está haciendo cuentas. «Suelta la lona», ordenó el apache. Pike no obedeció él mismo. Hizo un gesto mínimo. Un peón levantó la tela. Debajo había 4 mujeres y 3 niños con los ojos grandes y la respiración cortita. Crowley, cojeando, buscó la cuerda y la cortó. Un disparo enderezó el miedo y lo mandó contra la roca. El navajo tiró antes, haciendo saltar un arma de mano ajena. En ese instante el mundo se partió, como siempre, entre los que disparan y los que deciden. Pike intentó escurrirse hacia la grieta del cañón. Nahuel lo persiguió con la paciencia vieja de los cazadores. La bala le quemó el chaleco como si lo marcara. El apache lanzó el quiebrabrazos de hueso que Mariela le había dado para el último recurso. Golpeó la muñeca de Pike, el revólver se fue al suelo y el zorro sin armas dejó de ser invencible. Se encontraron a 3 pasos, con respiraciones que parecían sirenas. Pike buscó el cuchillo. Nahuel no lo mató. Lo inmovilizó en el suelo con una rodilla y le habló a la oreja. «Dejas ir a todos y te vas. Si vuelvo a verte con una cuerda, no tendrás manos». Pike, que olió su fin por un segundo, asintió. Los carros retrocedieron. Las mujeres salieron con piernas que no les pertenecían. Los niños se pegaron a Mariela cuando llegó con agua y pedazos de pan. Crowley, sentado contra una roca, sonrió sin dientes. Murió 2 amaneceres después, con una paz rara como si al fin hubiera caminado a favor del viento. De Pike se dijeron muchas cosas. Que se fue al este a vender clavos, que lo colgaron por ladrón de caballos en un pueblo con juez de verdad, que murió borracho con los bolsillos vacíos. La frontera colecciona versiones hasta que nadie se acuerda de cuál es la primera. En el puesto volvió la rutina, que es otra forma de bendición. Miguel creció fuerte, con piernas de cabrito en loma. Aprendió a leer huellas, a interpretar silencios, a distinguir cuándo las nubes eran agua y cuándo eran puro teatro. A los 10 años, salvó a un cabrito de la mandíbula de un coyote con un grito a tiempo. A los 11, llevó 2 cántaros de agua a la casa de la vieja Clementina durante una sequía mala. A los 12, montó sin que la yegua protestara, porque la yegua reconocía en él la espalda de los suyos. En Dry Creek, de a poco, la historia de la madre y el bebé se volvió murmullo de taberna. Algunos decían, el apache la compró. Otros corregían, pagó para soltarla. Y la verdad, que siempre prefiere el barro, seguía corriendo bajo los escombros de versiones. Cuando Miguel abrió la adolescencia como se abre un cuchillo, otra compañía empezó a mover mercancía humana por rodeos y veredas. Habían aprendido lecciones, no usaban el mercado, no mostraban la cara, tenían amigos con placas nuevas. La gente comenzó a desaparecer de nuevo. Una muchacha a la salida de la panadería, un niño en el camino de la escuela, una mujer de ojos tristes que vendía velas. La ley estaba cansada, o con miedo, o inclinada. Miguel llegó una noche con la mandíbula dura. «No podemos mirar para otro lado», dijo. Nahuel lo miró con un orgullo que quemaba por dentro, el mismo fuego que lo había llevado a pararse en medio de la plaza un día y vaciar su bolsa. «No somos la ley», respondió.
Pero somos gente. Reunieron a un carpintero con oído para los ruidos, a una maestra que sabía leer mapas, a dos muchachos rápidos y discretos. Mariela preparó vendajes limpios, caldo, pan que no migajeara en la garganta de los asustados. Siguieron señales, marcas de ruedas en lugares donde nadie debía pasar, moscas en la hora equivocada, perros que ladraban a la nada. El carpintero escuchó el repiqueteo de cadena detrás de un corral. La maestra encontró en un tronco caído fibras de lona nueva. Prepararon una emboscada breve, sin sangre. Liberaron a una niña con harina en el cabello. Secó el llanto como quien apaga un fuego con la mano. Al alba, la banda se replegó. El rumor corrió. El hijo del Apache tiene ojos para la noche. Miguel ya se reía con otra risa cuando conoció a Lucinda, una muchacha de trenzas rápidas y manos que sabían de caballos. Ella medía con la mirada y sonreía de medio lado. Mariela la invitó a comer y le enseñó a girar tortillas con un movimiento de muñeca que parece sortilegio. Nahuel, prudente, la miró como se mira un cielo cargado. Podría traer agua, podría traer piedra. Trajo agua. Mientras tanto, la casa siguió siendo un faro pequeño. Los vecinos acudían a pedir una cuerda, una mano, una oreja. La vieja Clementina encontró compañía para sus silencios. Un herrero dejó en la mesa una llave a cambio de un consejo. El de la cicatriz, envejecido, volvió una tarde pidiendo tierra para su cuerpo. Traía una infección mala. Lo curaron hasta donde se dejó. Antes de irse, dejó un saquito con monedas y una medalla antes brillante, ahora más recuerdo que metal. Para el camino de Miguel, dijo, por si alguien allá afuera le exige un precio por pasar. El invierno que vino fue largo, el hambre caminó por las casas como un perro flaco. Compartieron sopa con dos familias que no tenían a dónde ir. Miguel cortó leña para toda la calle del herrero y Mariela, con manos frías, curó una fiebre que se quería llevar a un niño. Nahuel, con la vista un poco más corta, siguió acertando la distancia entre su arco y la rama de un mezquite. Una certeza, la destreza también es una forma de oración. A los 17, Miguel aceptó un trabajo con la cuadrilla del ferrocarril durante unas semanas. Quería ver de cerca los hierros que partían el mundo en rieles, escuchar el silbato que doblaba los montes. Escribió una carta a la maestra. El tren es un río que no conoce el borde. Volvió con los ojos abiertos y una noticia amarga. La cuadrilla había descubierto sin querer una cueva con gente encerrada por una banda nueva. Con un irlandés de manos grandes, Miguel organizó una noche de liberación silenciosa. Se abrieron candados, se repartió pan, se borraron huellas. Nadie se quedó para recibir medallas. El día de la alegría o del susto llega siempre sin presentarse. Una tarde, Lucinda y Miguel reparaban una cerca lejos del puesto. Mariela amasaba pan en casa. Nahuel repasaba flechas por costumbre. El disparo sonó como un portazo. Cuando corrieron hacia el patio, vieron a un hombre de ojos saltones y camiseta sucia apuntando. No era un enemigo grande. Era un pedazo de sobra de alguna banda, un hambre con dedo en el gatillo. Apuntó a Mariela. Miguel saltó con un reflejo viejo. La bala le encontró el hombro. El mundo se achicó al tamaño de un vaso. Nahuel llegó como un trueno, un giro, la muñeca rota del forastero, el arma al suelo. El silencio cayó de bruces. Mariela sostuvo la herida sin gritar. Lucinda llegó con la cara sin color. La bala había entrado limpia y había salido con rabia. Cosieron, curaron, enjuagaron, cambiaron vendas. Miguel, con la piel caliente, hizo chistes malos para que a su madre se le aflojara la cara. No perdonemos a la bala, dijo, que se muera afuera. El forastero amaneció atado. No era un monstruo, era el sobrado torpe de un sistema atroz. Lo entregaron a la ley con una carta del juez nuevo, que al menos tenía el orgullo bien puesto. Trabajo forzado en la misión, no venganza.
intento de arreglo. Tiempo después, en la casa olió a guiso bueno y a nuevo al mismo tiempo. Lucinda parió a una niña de ojos hondos. El llanto rompió una pared invisible. Nahuel la cargó como quien recibe un mensaje de alguien que por fin entiende. Mariela, con manos que no se olvidan, bordó en una manta un pájaro torpe que parecía una estrella con patas. Miguel, con el hombro ya sin dolor, lloró un poco de alegría y se limpió con el dorso de la mano, como hacen los hombres que se criaron mirando al sol sin lentes. Esa noche, Nahuel salió al umbral con el cigarrillo que guardaba para las fechas que no tienen nombre. No lo encendió. Miró hacia donde el cielo se junta con la nada. Pensó en su esposa, en el niño que no respiró, en la mujer que había comprado para soltarla, en el hijo que le había regalado el azar con la cara de la justicia. La tristeza, que durante años le había vivido en los huesos como un huésped que no paga, se convirtió en manta tibia. No pensó en justicia ni en destino. Pensó en una cuchara que encuentra sopa. Pasaron años buenos, con sustos chicos. La casa se acostumbró a tener risas de niños en el patio y botas de adultos junto a la puerta, a que la yegua creyera cada primavera que aún era potra. Los trenes soplaron a lo lejos y trajeron hombres con trajes raros y palabras nuevas. Algunos valían la pena, otros querían cobrar impuestos por la sombra. En Dry Creek, un juez con la espalda derecha empezó a comerse, de a poco, la impunidad que había engordado demasiado. A veces llegaban noticias en papeles con sellos. Una carta vino del este diciendo que la causa vieja contra Pike se cerraba. No traía oro ni perdón, traía burocracia. Nahuel la leyó, la dejó sobre la mesa y con ella encendió el fogón. «Para algo sirve», dijo, y el agua empezó a dar las primeras burbujas. Miguel y Lucinda siguieron trabajando los alrededores, ayudando a quien necesitaba manos que no preguntaran demasiado. La niña creció con el don de preguntar cosas que nadie se atrevía a decir en voz alta. «Abuelo, ¿cómo es la libertad?», preguntó una tarde, mientras Nahuel afilaba una estaca. Él no buscó palabras arregladas. «Es cuando nadie te cobra por reír», respondió, «y cuando el sueño te encuentra sin pedir permiso». La niña se quedó pensando, con la seria solemnidad de los que todavía no han aprendido a desconfiar de las respuestas simples. Llegó un agosto de mezquites floridos y viento tibio. La casa olía a madera húmeda y a guiso. Nahuel caminó hasta el árbol donde, muchos años antes, había enterrado su dolor. Ató a una estaca un listón rojo. No rezó de rodillas. Agradeció con la nuca, mirando el cielo que se oscurecía lento. Volvió a casa a tiempo de escuchar un estallido de risas. La niña corría con un palo de escoba. Miguel la perseguía fingiendo cansancio. Lucinda levantaba la vista y se apartaba un mechón de la frente con el dorso de la mano. Mariela silbaba una melodía que no recordaba haber aprendido. Nahuel se sentó en el umbral. El patio era el mismo de siempre y sin embargo no. Vio la mesa con platos de loza gastada, la olla conversando a borbotones, las huellas pequeñas junto al bebedero, la cuerda para tender la ropa moviéndose con el viento. Escuchó a lo lejos el susurro del tren como una bestia dormida. Sintió, raro, que el destino, ese cuchillo, se había vuelto una cuchara. La frontera seguía siendo áspera, claro, no iba a pedir perdón por su carácter. Pero en ese rincón, en esa casa de puertas apuntaladas y paredes pobres, el mundo había encontrado una manera de ser menos injusto. Algunos fines de semana, en Dry Creek, un muchacho de voz clara contaba historias a cambio de que le llenaran el vaso. Siempre decía la misma frase para empezar. Un viudo apache compró a una madre y a su bebé recién nacido, y sus destinos cambiaron para siempre. Los viejos asentían, los jóvenes preguntaban, los niños pedían que repitiera la parte del cañón. A veces alguien añadía con orgullo prestado, no los compró, los rescató. Y otro, más terco, respondía,
pagó el precio que el mundo le puso a la libertad. Se reían, y había ahí, en esa risa, una victoria pequeña. Una tarde, mientras el sol caía sin apuro y las sombras se estiraban finas, Miguel y la niña llevaron agua hasta el mezquite. Hubo un juego de tirar piedritas al aire y atraparlas en el sombrero. Mariela, desde la puerta, los veía como si la imagen pudiera guardarse en el borde del ojo. Nahuel se levantó, apoyó la mano en el marco de madera y respiró hondo. Tenía canas que le brillaban como rayas de luna, y en los surcos de la frente se podían leer estaciones enteras. La niña corrió hacia él. Se le colgó del cuello con la fuerza de los que aman sin medida. Él la sostuvo como se sostiene un juramento. «Abuelo», dijo ella, «¿cuándo me enseñarás a tirar con arco?» «Cuando aprendas a escuchar cómo callan los pájaros», respondió. «Porque el silencio es lo que apunta». Reían. En el aire, el olor de la cena se mezclaba con el polvo, con el metal dulce de la tarde, con un futuro que ya no daba tanto miedo. Si alguien se hubiese parado en el camino y mirado hacia el patio, solo habría visto una familia. Nada en esa imagen contaba del mercado de Dry Creek, de papeles con sellos falsos, de hombres de ojos de vidrio, de cañones que devuelven ecos, de noches de fiebre, de heridas que cicatrizan con pan y silencio. Y sin embargo, todo estaba ahí, escondido en la manera en que Miguel cerraba con cuidado el portón, en el modo en que Mariela comprobaba el nudo del bebedero, en el gesto de Nahuel cuando dejaba de apretar la mandíbula sin darse cuenta. La vida siguió, con sus baches, sus risas y sus sustos razonables. Algunas veces llegó algún forastero preguntando por la historia. Nahuel lo escuchaba, encogía un hombro, ofrecía agua. Aprendió por fin a dormir sin tener que contar estrellas hasta cansarse. Mariela volvió a cantar cada tanto, canciones de 2 estrofas que sabían a laurel y a harina. Miguel, con la espalda más ancha, enseñó a otros a leer huellas, a nombrar el viento, a reconocer que el miedo no es un enemigo sino un faro. Lucinda trenzó caballos y niños con la misma destreza. La niña creció sabiendo apuntar y perdonar, sin confundir jamás una cosa con la otra. Y el desierto, que todo lo ve y poco concede, optó por no pelear contra esa casa. Les dejó amaneceres claros y tormentas pasajeras, les cobró con polvo el derecho a vivir, les regaló un verano de mezquites generosos. Un día de fiesta de la cosecha, mientras en el pueblo se lanzaban cohetes tristes y el bandoneón buscaba una melodía conocida, Nahuel se sentó en una silla baja, miró a los suyos y pensó, sin palabras grandes, que había llegado hasta allí no por una casualidad, sino por una obstinación, la de no aceptar que el mundo, por ser duro, deba ser injusto. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video y seguir el canal para más relatos del viejo oeste. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Nahuel cuando vio a Mariela y al bebé en la plaza de Dry Creek? ¿Y qué parte de su destino te conmovió más?